El Ignorante, un espacio de la Academia de la Ignorancia para desarrollar la capacidad de observación, la creatividad y la imaginación. Hola a todos, bienvenidos al Ignorante, un programa de la Academia de la Ignorancia donde descubrimos la forma de observar el talento humano para inspirar la creatividad y la imaginación. Hoy tenemos con nosotros a un gran publicista que está haciendo un trabajo extraordinario en pro del activismo en Estados Unidos. Bienvenido, Virgilio Flores, y es un inmenso honor tenerte aquí con nosotros. Antes de comenzar la entrevista, quiero hacer énfasis en una introducción para presentar a Virgilio y que quienes no lo conozcan puedan saber de quién estamos hablando. Yo he tenido, por mi parte, la fortuna y el privilegio de conocer a Virgilio desde sus inicios en la vida publicitaria, desde que él era redactor junior. Siempre fue sumamente ingenioso, osado, apasionado, una persona muy inteligente, sensible por la comunicación publicitaria. Bueno, esta pasión tenía que dar sus frutos y lo llevó a convertirse años más tarde en director creativo de agencias muy importantes en Venezuela como Leo Burnett, y actualmente es director creativo en Alma DDB, que es una de las agencias más renombradas y premiadas del sur de la Florida en Estados Unidos. Virgilio ha sido ganador de una enorme lista de premios de festivales internacionales de publicidad, como el Cannes Festival, el Sol de Iberoamérica, FIAP, One Show, AD&D y los Webby Awards, entre otros. Y también ha sido miembro de jurado de muchos de estos festivales. Además, ha sido profesor y fundador de la Universidad de Leo Burnett y profesor de creatividad en Brothers Caracas. Y actualmente también ha seguido con su impulso de dejar ese legado de su experiencia en el Miami Art School de Punta Cana para la formación de nuevos talentos creativos. En esta entrevista queremos meternos en el cerebro de Virgilio para conocer la manera de observar el entorno que él tiene, las tendencias de comportamiento y los elementos simbólicos principalmente que han hecho que su trabajo haya podido cambiar no solo hábitos de consumo, sino también el comportamiento social y la toma de conciencia en una buena parte de la sociedad de Estados Unidos. Bueno, bienvenido, Virgilio. No sé si quieres agregar algo más que se me haya escapado de tu presentación para empezar con nuestras preguntas y de saber tu manera de observar. Dale, Leo. Primero que todo, muchas gracias. Para mí siempre es un honor hablar contigo. Le hemos hablado mucho tú y yo. Te considero que es una persona muy importante en toda mi carrera. Creo que haberte conocido desde el comienzo de mi carrera fue fundamental para todo lo que vino después. O sea, y no solamente para mí, sino para muchos creativos de esa generación, ¿ok? Porque creo que tú nos enseñaste a a guiar la pasión, ¿no? Que creo que es fundamental cuando uno comienza, ¿sabes? Uno puede tener mucha pasión, pero si no la guía bien, ¿no? Y se puede distraer, ¿no? En nuestro caso, creo que tener la posibilidad de contar contigo como mentor, fue una dicha y de verdad que yo creo que uno de los puntos que yo considero más clave en mi carrera fue habernos topado y haber hecho carrera juntos y aparte amistad juntos. Creo que eso todavía es mucho más valioso, ¿no? Y te agradezco mucho y te felicito muchísimo por este proyecto que está llevando, ¿no? Que me parece increíble, me parece que la gente va a aprender mucho de ti, de tu manera de ver las cosas. Creo que tiene una manera muy diferente de ver las cosas y creo que es vigente hoy por hoy y que nos ayuda a todos como a aprender a observar, a seguir adelante en este mundo de la comunicación que es tan increíble, ¿no? Muchas gracias. Bueno, me elogia, pero yo creo que ahora la gente quiere saber más de ti. Entonces vamos a empezar con las preguntas. Muchas gracias, de verdad, te agradezco y de verdad yo también es recíproco todo ese sentimiento. Bueno, empezamos con las preguntas. Yo últimamente he visto que se ha puesto de moda el tema del propósito de las marcas. El trabajo que tú has venido haciendo se ha materializado, ha materializado la función social de este tema, del propósito, más allá
del elemento puramente comercial de las marcas. El trabajo del Change and the Reef, al activismo 3D, le ha dado un valor, entre otras cosas que tú has hecho, le ha dado un valor humanista a las marcas que se han aliado a este movimiento. Yo quisiera que nos hablaras, ¿qué fue lo que observaste o lo que te motivó a desarrollar estas campañas a favor de estos movimientos? Si tu negocio es comercial, ¿por qué te llevó a esto? ¿Y qué observaste para que te llevara a empezar a desarrollar estas iniciativas? Sí. Tú sabes que creo que de siempre, o sea, de siempre creo que los creativos en general, siempre hemos tenido siempre hemos sido sensibles frente a temas sociales, siempre, ¿no? Siempre le hemos llevado, ¿no? Incluso siempre de hace mucho tiempo hemos hablado del tema de las marcas humanas, ¿ok? De cómo las marcas pueden ser más afines a las personas, cómo podemos cambiar vidas en las personas con las marcas. O sea, siempre hemos hablado de eso, ¿no? Yo creo que lo que permite hoy por hoy el activismo es que tiene una herramienta de cómo hacerlo de verdad, ¿sabes? Cómo poder llevarlo a cabo, ¿ok? Cómo poder tocar a las personas, cambiar la manera de pensar de las personas en fin de una causa social, ¿no? Y yo creo que eso es lo que particularmente a mí me gusta mucho, ¿ok? Porque también la marca, a ver, no podemos separar la publicidad comercial del activismo, porque justamente hoy por hoy está todo el tema de la marca como activista, ¿no? Porque tiene un poder de comunicación que no tienen otras personas. O sea, una marca hoy por hoy tiene una voz que no tienen muchos políticos, muchas personas, muchos influencers. Entonces la gente está exigiendo a las marcas que hablen de temas sociales, ¿ok? Y las marcas poco a poco lo han ido haciendo porque no es fácil, tampoco de la noche a la mañana todas las marcas van a hablar y de la noche a la mañana tampoco todas pueden hablar de un solo tema, ¿sabes? Hay que ver qué marca se identifica más con una causa. Entonces, creo que estamos en todo ese proceso. Hay ejemplos como de Patagonia, como de Nike, ¿sabes? De marcas que se han metido poco a poco en activismo, ¿ok? Como Levi's, bueno, y muchas más que poco a poco lo están haciendo. Y aparte, esas campañas de activismo, Leo, hoy por hoy, generan un nivel de ventas impresionantes, ¿sabes? Entonces, no está separado ni el tema comercial con el tema de activismo. Entonces, creo que eso es lo que está, vemos cómo grandes agencias en el mundo, redes, están montando su división de agencias de activismo, ¿ok? Enfocada más nada al activismo para sus marcas. Entonces, esto es un cambio que viene hace mucho tiempo, ¿ok? Pero que hoy por hoy está viendo como un poquito como más claro, ¿no? Y está teniendo la marca como protagonista de este movimiento, ¿ok? En el caso de nosotros, cuando trabajamos con Change.Ref, que es la organización a que hace referencia, todo ha sido como una relación que tenemos hace 3 años con ellos, sobre todo con Manuel Oliver y con Patricia, su esposa, ¿ok? Padre de Joaquín Oliver. Joaquín, un chico venezolano que murió en el tiroteo de Parkland en el 2018, y ellos decidieron crear esta organización en memoria de su hijo para luchar contra la violencia de armas en los Estados Unidos. Y aquí abro un paréntesis, ¿no? Porque la violencia de armas en Estados Unidos es un tema cultural. O sea, uno pensaría, bueno, todo el mundo está en contra de las armas en Estados Unidos, ¿no? Esto es un país dividido en ese tema, ¿ok? Entonces ha sido como una experiencia de mucho aprendizaje, de conocer la cultura de Estados Unidos en función de las armas, de saber todos los movimientos que hay. Entonces, digamos que eso nos ha llevado a crear campañas de conciencia que han sido en lo particular de gran aprendizaje y que hemos hecho con todo el amor posible, porque creemos en la causa. Eso es importante. Si vas a trabajar en causas sociales, tienes que creer en la causa. Eso es lo principal, ¿ok? Y así hemos trabajado. Y lo bueno es que poco a poco queremos integrar las marcas en este movimiento. No solamente este movimiento, sino en muchos más. Entonces, estamos trabajando, o creo que las marcas van a trabajar en este sentido en el futuro muy cercano. Sí. Yo creo que se ha terminado convirtiendo o es una variante de la responsabilidad social empresarial, este enfoque activista. Y creo que es mucho más realista, más
que aborda más los aspectos sociales reales y no simplemente una manera de aliviar impuestos, ¿no? Sí, que yo creo que hay una cosa que es, o sea, tú no tienes que hacer antes de hablar, ¿no? En este tema. O sea, en el tema de la marca con el activismo, porque es un tema muy sensible. Entonces, tú no puedes hablar, hablar, hablar y no tener acción, ¿no? Tienes que tomar acciones y después hablar de lo que estás haciendo o cómo lo estás haciendo. Y eso va de lo interno de la empresa, ¿no? O sea, de lo interno de la empresa hasta sus comunicaciones. Entonces, entonces tienes que tomar acciones, porque si no hay acciones, no hay cambio, como es el logan de Chenderref, ¿no? mm, Entonces, y eso te ha permitido, no solo con el tema de las armas, sino con todo el tema de el racismo en los Estados Unidos, la discriminación, ¿sabes? Han habido muchos temas que están ahí y donde las marcas poco a poco se han involucrado, ¿ok? Y donde es un tema muy, ¿cómo se llama? Hay mucha gente que está a favor y mucha gente está en contra. Yo creo que si las marcas van con un mensaje que la gente se sienta apoyada y representada, yo creo que es bueno, ¿ok? No puedes hacer cosas por hacer más nada, ¿no? Porque va a quedar forzado y lo que va a causar es un efecto negativo, ¿sabes? O a la inversa, ¿no? sí, sí. Yo tengo otra pregunta y esta busca un poco adentrarse ahora sí dentro del cerebro de Virgilio. Hay una máxima que todo publicista busca y siempre averigua, es en saber cómo piensan los que están haciendo buena publicidad. Yo digo, para alimentar esta curiosidad que hay en la industria, quisiera que nos hablaras un poco qué símbolos observas tú para construir campañas que realizas a favor de estos movimientos. Y en especial, me gustaría que nos hablaras exactamente de la campaña de 3D de Joaquín. ¿Qué viste? ¿Por qué lo hiciste? Porque protestas ha habido a montones y no ha habido cambios. ¿Y qué pasó? Que viste un símbolo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo lo descubriste? ¿Y cómo lo llevaste a cabo? Sí, sí, yo creo que esto también viene mucho por todo nuestro equipo, ¿no? O sea, como te decía ahorita, todo esto fue fortuito, ¿ok? No fue programado, ¿no? Porque nada de esto es programado, o sea, todo esto nace de la casualidad, digamos, y después tú te lo vas tomando como cada vez más en serio y como cada vez más una responsabilidad, ¿no? Con el caso de 3D Activist, que es el proyecto que tú haces referencias, Leo, fue un proyecto de verdad muy hermoso. Para mí creo que ha sido el proyecto que más me ha dejado aprendizaje a mí y a mi equipo, que es lo que nos ayudó mucho a crecer como personas y como profesionales. Y todo comenzó por un tema de observación, que creo que tú te refieres mucho a eso, el tema de búsqueda, ¿no? De observar, de ver, ¿ok? Y estábamos viendo y observando que hay un problema puntual en Estados Unidos, estamos hablando de 2018, ¿ok? Con el tema de los planos 3D, o sea, estaban tirando los planos para hacer armas 3D en Estados Unidos. Hay una ley que estaba en proceso, había una ley que estaba en discusión y había mucha conversación sobre eso, ¿ok? Nosotros decíamos, bueno, esto no puede estar pasando, ¿ok? Y enseguida comenzamos a ver qué pudiésemos hacer para evitar esto, ¿no? Para evitar que esto siguiera, ¿ok? Ahí fue cuando, y ahí me refiero al tema de casualidad, ¿ok? Contactamos a Manuel, que no lo conocíamos, ¿sabes? Estamos buscando a un padre de víctimas o de una víctima de tiroteo en los Estados Unidos, y por casualidad en esa búsqueda de quién conoce a quién, no sé qué, llegamos a Manuel y le escribí un mensaje por Facebook, me acuerdo. Manuel enseguida respondió. Estamos hablando que esto fue en junio 2018. El tiroteo de Parkland en el periodo de Joaquín fue en febrero. Estamos hablando que fue 5 meses, 4 meses antes, ¿no? Estaba fresco el problema. Estaba muy fresco todo, ¿no? Nosotros de osado tocamos la puerta de Manuel porque no sabíamos que Manuel esta fundación estaba comenzando también, estaba como comenzando como a formarse. Y justamente, que me recuerdo mucho, Manuel me pidió que le contara la idea por teléfono. Entonces, imagínate, no conocer a esa persona que está pasando por todo este proceso, contarle una idea, ¿sabes? O sea, como que te sientes un poco incluso como decía, no puede ser, no, no, no es. Y creo que ha sido la presentación más difícil en mi vida, ¿ok? Porque no estaba preparado para hacerla en ese momento.
y cuando le contamos la idea a Manuel, en comienzo dijo, vamos a hacerla, ¿ok? No dijo más allá, después lo conocimos, Manuel aportó ¿Cuál mucho. era, pero cuál era la idea? Claro, imagínate, era en ese momento cómo podíamos hacer una figura de un protestante, de una víctima de un tiroteo, en este caso Joaquín, ¿ok? En 3D, para convertirse en una protesta para prohibir que las leyes contra las armas, a favor de las armas de 3D siguieran en camino. O ¿Por sea, qué ese símbolo de una víctima en 3D? yo creo que básicamente porque era la posibilidad, y yo creo que lo hablamos con Manuel en ese momento, era la posibilidad de que su hijo, a pesar de lo que pasó, pudiera seguir siendo un activista. O sea, Joaquín, que lo interesante, Joaquín antes se había manifestado en contra de la violencia de armas, ¿entiendes? O sea, era una persona que estaba clara en ese sentido. Entonces era como, y murió por eso, entonces era como pudiésemos mantener su legado y cómo lo pudimos convertir en un activista y un manifestante, porque tenía ese background de activista. Entonces, creo que era perfecto. Y como te digo, todo salió muy bien en ese sentido. O sea, Joaquín había manifestado su rechazo contra la violencia de armas, murió por la violencia de armas y su padre estaba generando una fundación contra la violencia de armas. Entonces, había como muchas cosas, ¿no? En común. Y eso permitió que todo fluyera, ¿no? Y que el proceso fuera, aparte de mucho lecciones para todos los involucrados, ¿ok? Pero fluyó muy bien, fluyó muy, muy bien, y yo creo que eso nos sirvió para que el proyecto se llevara a cabo y tuviera el impacto que tuvo en su momento, ¿no? Que es importante. Joaquín pudo haber salido en una foto, pudo haber sido usada un afiche, pero no habló en fotos y afiches. El 3D tuvo un impacto, quizá por el factor innovador, eh, pero cuando yo vi desde mi caso, lo que yo observé, lo que yo vi de ese elemento 3D, me daba la sensación de un ser que estaba vivo, que tiene otra trascendencia un poco mayor a simplemente una figura plana de un recuerdo de foto. Las causas de muchos que que ha trascendido, simplemente se han puesto en algún momento en fotos y ahí se queda, en figuras planas. Esta figura del 3D, que fue una oportunidad que, como tú cuentas, fue una oportunidad de utilizar la respuesta, fue una respuesta el plan que estaban teniendo de crear armas 3D, de impresión 3D, en plástico 3D. Fue una buena casualidad, pero, pero creo que el factor tridimensional le dio una mayor vida. Ahora, ¿qué pasa con estos símbolos? Eh, Mientras estamos viendo la campaña, vemos que Joaquín no está simplemente una persona que está construida en 3D, la sola persona, es que tiene un equipamiento, tiene el saco, el bolso de espalda donde lleva sus libros, lo que lo define como un estudiante. Pero observo también una flor. ¿Por qué la flor? Sí, es girasol. Es girasol, o sea, tiene dos temas. El día que murió Joaquín es el 14 de febrero, que fue Día de Enamorado. Y justamente él tenía esas flores en sus manos el día porque se iba a entregar a su novia, que estudiaba en el colegio con él, y la tenía en sus manos. Y ese girasol se ha convertido en un símbolo de la organización, ¿ok? Manuel Oliver ha estado involucrado mucho también con el arte, con el tema artístico. Entonces, él también ha desarrollado murales y infinidad de instalaciones artísticas, y siempre Girasol está presente de una u otra manera, ¿ok? Entonces, por eso Girasol estaba presente ahí. Y casi que era algo que tenía que estar porque aparte te da como un símbolo, ¿no? Como un símbolo de paz, inclusive, ¿no? Entonces tiene como muchos elementos. Ojo, y hoy por hoy eso ha trascendido. O sea, Joaquín, junto con esta campaña,
y junto con otras muchísimas campañas que ha hecho Manuel con otras agencias, e inclusive con instalaciones de arte que ha hecho Manuel. Joaquín, hoy por hoy, te puedo decir que se ha convertido en un ícono de la lucha contra la violencia de armas en los Estados Unidos, sin lugar a dudas, ¿sabes? O sea, se ha convertido en un ícono, ¿no? Entonces, eso hace que como una persona que falleció, hoy por hoy es un ícono a través de todo este movimiento que se ha hecho en torno a él, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace eh, potente la comunicación, ¿no? O sea, que todo se engrane para una cosa como esta, ¿no? Muy bueno. ¿Cómo es tu observación del día a día? ¿Qué piensa Virgilio? ¿Qué observa Virgilio cuando va caminando, cuando va en un transporte público, cuando está manejando, cuando come? ¿Qué acostumbras a observar? Yo creo, Leo, y creo que lo hemos hablado también, yo creo que un poquito como que si nos vamos a nuestros tiempos de orígenes, ¿no? Cuando comenzamos a trabajar en publicidad, este, no teníamos todas estas herramientas, ¿no? Que tenemos hoy por hoy. O sea, no teníamos el tema de Internet, por ejemplo. O no era tan masivo como lo es ahora, ¿no? O sea, era mucho más limitado, ¿no te acuerdas que encontrábamos juntos, había una sola computadora con Internet y teníamos que esperar en la noche que todo el mundo se fuera para llegar a ver Internet y ir a ver nuestro correo, que era un homemade, ¿sabes? O sea, era como todo. Entonces, eso hacía que de repente nuestro contexto era más limitado, ¿no? Obviamente, ¿ok? Pero obviamente eso nos hacía que pudiéramos observar cosas como más naturales, ¿no? Cosas que están en la calle, cosas que estaban, ¿sabes? En el tema cultural de nuestro entorno, ¿sabes? O sea, yo creo que la búsqueda mucho más real puede ser, o sea, mucho más vivible porque la vivíamos, ¿no? Nuestra búsqueda era cuando salíamos, caminábamos a agarrar el tren o el metro, ¿no? En Caracas y veíamos la calle, veíamos las cosas, ¿no? Y eso nos puede detonar alguna idea para pensar. Hoy por hoy la observación es muy diferente, ¿no? Creo que el tema de Internet ha hecho que la observación sea mucho más amplia, ¿ok? Sea mucho más, hay muchas más herramientas, hay mucho más contenido que tú puedes disfrutar, ¿no? Que por un lado es muy bueno, o por otro lado también tienes que estar como, viste, como esta frase que hemos hablado, que uno puede tener miles y miles de kilómetros de recorrido, pero apenas un milímetro de profundidad, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí es donde tenemos que, creo que la observación tiene que ser mucho más allá. O sea, tenemos que observar mucho más y ver qué más podemos encontrar de lo que hemos hallado, ¿no? O sea, preguntarnos más, cuestionarnos más, ¿no? Entonces ahí viene un poco como ese proceso, creo que es la evolución que hemos tenido, de la observación que teníamos antes a la observación que tenemos hoy, ¿no? Mm. Y eso es fundamental, ¿no? O sea, no quedarnos con el contenido, sino ver, ¿qué hay más allá de eso? O sea, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué podemos buscar? Preguntarnos mucho, ¿no? ¿Ok? Yo a veces con el equipo uno llega y dice, ¿será que nos preguntamos lo suficiente cosas con esta idea? ¿Sabes? Mm. O sea, nos preguntamos lo suficiente para Mm. seguir avanzando con la idea y que sea una idea más poderosa. Entonces Mm. creo que eso va mucho por el tema de observación, ¿no? Creo que básicamente, yo creo que el secreto es estar pendiente de todo, es como observar y no creer que hay cosas que no vale la pena ser observadas, porque capaz de donde encuentras ahí es una mina de oro, ¿no? Donde nadie Sí, ve, ¿no? Creo que sí. hay una frase que siempre ha estado mucho en mi cabeza desde el comienzo, es que muchos ven cosas y se preguntan por qué, yo veo cosas y me pregunto por qué no. Ujú. Entonces creo que eso es básicamente, es como buscar por qué no, preguntarse. Creo que eso es parte muy vital de la observación, ¿no? Sí, yo creo que justamente la magia de la observación es aprender a observar y el observar requiere bloquear cualquier prejuicio o juicio de valor de conductas aprendidas para no evaluarla ni juzgar el hecho que se está viendo, sino a ver y a aceptar lo que se está viendo para tener una mayor comprensión del fenómeno social, del comportamiento cultural, del comportamiento personal, de cualquier elemento que vaya apareciendo. Esa capacidad de observación es justamente lo que queremos que la gente aprenda, ¿no? Y a través de estos testimonios que nos están haciendo los entrevistados. Mira, y ahora hay una cosa
que quiero analizar, porque una cosa es el elemento observado y la otra cosa es el símbolo observado. ¿Cómo haces tú para entrelazar la observación con los símbolos? Por ejemplo, háblanos un poco del caso de Unmute que hiciste para Pepsi. Sí, Ese me parece un caso espectacular porque muchas veces se dice, ¿cuántas veces no se ha dicho en discursos planos, carentes de símbolo? Vota, tu voto es tu opinión, no te quedes callado, con puros mandatorios imperativos, sin ninguna repercusión en la que todavía se mantiene la abstención. Entonces, ustedes lograron mezclar un símbolo interesante que nos gustaría que nos pudieras hablar de eso y cómo lo viste. sí. Creo que esta campaña tiene algo muy de lo que tú hablas del tema de observación y el tema de ver estos iconos o que representan muchas cosas. Y igual, cuando traemos esta campaña era perfecta para la pandemia, ¿no? Estamos atravesando todo el tema de COVID y como hicimos esta campaña, fue justamente en el momento de mayor tensión, ¿no? Que había con todo el tema, ¿ok? Pero también se acercaba otro momento de mucha tensión en Estados Unidos, que eran las elecciones, ¿ok? Pepsi nos pide hacer esta campaña y comenzamos junto con el equipo a comenzar a buscar conceptos, a buscar ideas, ¿sabes? A buscar que fíjate que lo que es importante de conseguir un icono, ¿no? Porque tú puedes llevar conceptos ya terminados o ya totalmente, ¿sabes? Como más finalizados, pero de repente si hay un icono como fue tan poderoso el símbolo de Mute, ¿no? Que estaba tan presente en ese momento en la conversación de todo el mundo, porque todo el mundo hacía, o todavía lo hacemos, ¿no? Reuniones por Zoom, por diferentes plataformas, y siempre estaba el icono ahí presente, ¿ok? Y, y cuando se descubrió ese icono, detonó enseguida la campaña. O sea, como algo tan pequeño puede detonar toda la campaña y puedo crear hasta inclusive una plataforma, ¿no? Para que la gente pudiese expresarse y pudiese poder registrarse a votar, ¿no? Obviamente con muchos elementos como la música, ¿ok? Tan ligado con el tema de la juventud, que era la campaña dirigida a la juventud de los Estados Unidos. Entonces, creo que allá hablamos de lo poderoso de un símbolo, ¿no? Como un símbolo se pone en la campaña. Ojo, y de repente en su momento habían campañas que estaban mucho más, digamos, redondas, puede ser, pero este símbolo enseguida cuando lo vimos, a todos nos encantó, dijimos, aquí hay algo muy poderoso, y ahí comenzamos a trabajar toda la campaña en función de eso, y de verdad que cuando tú ves todo el caso y todo lo que se hizo, creo que tiene mucho sentido, y eso pudo contribuir a que los jóvenes, sobre todo, pudieran como entender que eran parte importante de la solución, ¿no? Porque la abstención entre los jóvenes siempre había sido un tema en los Estados Unidos. Entonces, cómo los jóvenes sentían, y aparte un elemento que es muy de digital, digamos, ¿no? O sea, Mm, un elemento que lo puede llevar muchos medios digitales y eso me lo hizo que llegáramos mucho más a ellos, ¿no? A los jóvenes. mm, sí. Eh, Hay un pensamiento socrático que es el propósito de la Academia de la Ignorancia, justamente tratar de decir que en la medida en que más conocemos el mundo que nos rodea, más conscientes nos volvemos del enorme océano que ignoramos. Eh, ¿Qué has observado últimamente que quisieras empezar a indagar para innovar ahora en tus próximas campañas que no sabes? Ya esto es si logras detectar qué no sabes. Eso es una ¿Sabes? pregunta difícil Ujú. porque lo que no se sabe, no se sabe. Pero eh, a lo mejor hay algún tema que te está llamando la atención sobre el cual quieres innovar o sea, quieres investigar para sacarle provecho a esa profundidad que tú hablas, de ese centímetro, empezar a sacarle más provecho, a ver hasta dónde llega el conocimiento de ese centímetro superficial a lo que pudieran haber algún tema que no hayas explorado lo Sí, suficiente. o sea, y tengo mucho, y ahí un poco viene como el tema que tú dices de este proyecto de la ignorancia, ¿no? O sea, cómo la ignorancia puede llevarte a niveles de, de, de hacer cosas que tú no hacías antes, ¿no? ¿Ok? O sea, yo, por ejemplo,
tenía como un año, creo que con la pandemia y todo esto, hablando mucho del tema de gaming, ¿no? Del tema de los juegos de video, porque me llama mucho la atención, aunque no soy un experto, es muy lejano, es un experto en temas de jugar, juegos de video, pero veía como la comunicación de como las marcas querían entrar a ese mundo, o quieren entrar a ese mundo. Entonces, digamos que fue algo que yo quería como explorar, porque era un tema de curiosidad, pero era un tema que sentía que me hacía falta a mí entender, ¿ok? Entonces, junto con mi equipo, decimos, ¿sabes qué? Vamos a explorar mucho esto para ver qué puede salir y qué proactividad o qué propuestas se le puede presentar a los clientes en cuanto al mundo de los gaming. Eso era algo que, o sea, que me apasiona mucho en cómo lo puedo hacer. Y hoy por hoy, todo el tema de la economía digital, ¿no? Me llama mucho la atención. O sea, todo el tema de las monedas digitales como ¿no? Bitcoin, criptomonedas y todo esto, me llama mucho la atención porque creo que el tema de cómo las marcas pueden comenzar a hacer comunicación dentro de esta economía digital, creo que puede estar muy interesante, ¿no? Hmm. Entonces me llama mucho la atención esto, como por ejemplo, y tú y yo hemos hablado en otras conversaciones, cómo el tema de la bolsa se ha popularizado, Democratizado. democratizado muchísimo, entonces todo el mundo en su tiene una aplicación donde puede comprar y vender acciones. Eh, Eso también me llama mucho la atención de todo lo que está ahorita con el tema de la economía digital o esa, como tú dices, esa democratización de la economía, creo que me llama mucho la atención. Yo creo que, y sobre todo porque creo que ataca mucho el tema los jóvenes, ¿no? ¿Sabes? Los jóvenes están mucho enfocados en eso, ¿no? Entonces, creo que esas dos áreas hoy por hoy, el gaming y el tema de la economía digital, creo que en lo particular me llama mucho la atención. Y estoy Hmm. tratando de entender, literalmente entender cómo es el proceso, porque me gustaría de verdad poder realizar ideas que vayan en función de eso. O es, por ejemplo, una meta, ¿no? Es una meta, ¿te acuerdas con nuestro comienzo cuando trabajé en publicidad? Y luego siempre digo la parte de nuestro comienzo porque yo te relaciono mucho con mi comienzo, ¿no? Porque uno vivió muchas etapas y entonces viste que uno decía, bueno, en el portafolio uno siempre tiene que tener un aviso de, si eres copy, un aviso de copy, y si eres arte, un aviso de arte muy, muy enfocado en el arte, ¿no? Entonces yo creo que por hoy debe todavía existir esto, pero también existir algo que tenga que ver con esto que estoy comentándote, ¿no? Porque creo que más allá que son temas trendy, yo creo que se van a convertir en nuestro día a día y ya están siéndolo, ¿sabes? Este, y eso no es un tema de descubrir, está pasando, ¿sabes? O sea, está en o sea, todo el mundo está viendo, ¿sabes? Entonces creo que la diferencia está en verlo y en querer ser parte de eso, ¿no? Entonces ahí es donde creo que, y también Eh, ahí vemos el tema de observación, que si tú observas dónde está la oportunidad, porque acuérdate que todo el mundo, todo es una oportunidad en la vida y en la comunicación todavía más, ¿no? Entonces, si tú observas las oportunidades y las potencias, creo que ahí está la diferencia con los demás. Excelente. Yo voy a cerrar con una pregunta polémica. Mm. Puedes responderla y si no la quieres responder, te voy a obligar a responderla. Yo no sé, ¿qué piensas tú, en tu opinión, de Mm. algunas marcas que están apoyando el activismo solo para conseguir mayor notoriedad y aceptación del público, sin convicción? Sí, no, la convicción es parte fundamental de esto. O sea, Manuel me decía una frase cuando comenzamos todo esto es, piensa más como activista y menos como publicista, ¿ok? O sea, porque realmente, y ser activista implica ser observador, ser detallista, sorprender a los demás en un medio que no se lo esperan. Entonces, las marcas tienen que también ser parte de eso, y lo tienen que creer, porque esto es un tema de creer, ¿no? Si no lo crees y no tienes convicción de lo que haces, entonces no puedes hacerlo y el consumidor se da cuenta de eso. ¿Me explico? El consumidor o sea, el consumidor es el que, al final, es el que tiene siempre el poder, ¿no? Y la De última palabra. decisión, la última palabra. Y el consumidor se da cuenta cuando las marcas entran más nada porque es un tema de moda, porque es un tema de que si no digo algo me pueden decir algo,
pero no, tienes que tomar una acción y una acción sincera, ¿no? Yo creo que eso el mundo lo está pidiendo, ¿no? Que las marcas, si van a hablar, que sean sinceras, ¿no? Y que no sean simplemente para pegarse a una ola, ¿no? Eso se ve, ¿no? La gente lo ve, y tú lo ves. Tú ves, tú ves campañas de activismo que tú dices, obviamente aquí lo hicieron forzado. Lo hicieron forzado y la gente porque esto es un terreno que tiene mucho cuidado, ¿no? Mm. Cuando eres sincero, cuando tu marca tiene ese propósito, no tiene que temer. Pero cuando eres forzado, cuando tu discurso es doble discurso, entonces ahí donde tienes que tener miedo y no meterte en este mundo si no tienes toda la base para hacerlo, ¿ok? Y si no, comienza a formarla para más adelante hacerlo, pero con credibilidad y con convicción, ¿no? Excelente. Sí. Bueno, muchas gracias, Virgilio. No solo por tu tiempo, sino por permitirnos reducir nuestro nivel de ignorancia acerca de tu manera de observar el mundo y sobre el desarrollo de tu discurso simbólico en la comunicación publicitaria. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros en este espacio. Recuerden darle like o compartir y suscribirse a este canal para que sigan conociendo lo que observan y crean personas que día a día están cambiando el mundo. Muchas gracias. Gracias, Virgilio, y hasta la próxima. Dale. Ustedes vieron El Ignorante, un espacio de la Academia de la Ignorancia para desarrollar la capacidad de observación, la creatividad y la imaginación.